especial a toda la audiencia. Es un honor dirigirme a ustedes. Soy Juvencio Ramírez Peña, alumno de las Facultades de Derecho de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. Mi presentación es para darle la segunda charla con respecto a la modernización digital del sistema penitenciario. Iniciamos con nuestra presentación citando al Decreto Legislativo 1412 de fecha 13 de septiembre de 2018. Es un decreto legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. Para esto, el 9 de enero del 2020, con decreto de urgencia 6/2020, se aprueba el decreto de urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. Muy importante porque ello nos dice en el artículo 4: el Sistema Nacional de Transformación Digital es un sistema funcional del Poder Ejecutivo, conformado por un conjunto de principios, normas y procedimientos, técnicas e instrumentos, mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y se promueven las actividades de las empresas y la sociedad civil y la academia, orientada a alcanzar los objetivos del país en materia de la transformación digital. Nos trasladamos al artículo 12.2, que dice: las entidades públicas y las organizaciones del sector privado promueven y aseguran el uso ético de la tecnología digital, el uso intensivo de datos como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, ciencia de datos, analítica y procedimientos de grandes volúmenes de datos. Para ello, quisiéramos adentrarnos en el sistema penitenciario, que siempre estamos abocados, es sobre el hacinamiento que se vive en las cárceles. Según el expediente 5436 de 2014, el Tribunal Constitucional el 26 de mayo resolvió en el artículo 3 cosa inconstitucional respecto al permanente y crítico hacinamiento, dándonos un plazo al gobierno en el artículo 7, que dice: declarar en un plazo de 5 años, que vencerá el año 2025, si no se han adoptado las medidas suficientes para superar dicho estado de cosas inconstitucional, estos deberán ser cerrados por la respectiva autoridad administrativa, lo que podría implicar el cierre temporal del establecimiento penitenciario para el ingreso de nuevos internos, el cierre temporal de internos, contralado de los internos a otros penales sin hacinamiento. Esta medida, según se trate, de nivel a nivel de hacinamiento y hasta que se garanticen las condiciones indispensables de reclusión, asumiendo la responsabilidad de la omisión o deficiencia las respectivas instancias, empezando por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para ello, el día 4 de junio del 2020, en el Diario Peruano se publica el decreto legislativo que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento. Es el decreto legislativo 1514. Tenemos la segunda participación con una charla muy interesante, la cual vamos a exponer de la siguiente manera: la modernización digital del sistema penitenciario. Primeramente quisiéramos hablar la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿En qué consiste? La inteligencia artificial es, según RAE, la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a la que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. La inteligencia artificial está presente en innumerables lugares de nuestra vida cotidiana. ¿Te has parado a pensar alguna vez cómo funcionan los chatbots de atención al cliente que encontramos en muchos negocios? ¿Y el reconocimiento biométrico de nuestros smartphones? ¿Qué hay de las aplicaciones para procesos tan específicos como la revisión de documentos en el ámbito legal o la aprobación de transacciones bancarias? Bien, tenemos nosotros una mirada al gobierno electrónico en el Perú, que tiene la Secretaría General del Gobierno Digital.
que la cual la podemos apreciar en esta lámina. Después tenemos el grillete electrónico que reduce el hacinamiento en las cárceles y permite trabajar al sentenciado. El decreto legislativo 1412 aprueba la Ley de Gobierno Digital, que tiene por objeto establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperatividad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestaciones de servicios digitales por parte de las entidades de la administración públicas en los 3 niveles de gobierno. Posteriormente tenemos el decreto legislativo 06-2020. Es el decreto de urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. En su artículo número 5 dice: el Sistema Nacional de Transformación Digital tiene por finalidad, primero, fomentar e impulsar la transformación digital de las entidades públicas, las empresas privadas y la sociedad en su conjunto, fortalecer el uso efectivo de las tecnologías digitales, las redes y los servicios digitales por parte de los ciudadanos y personas en general. Segundo, impulsar la innovación digital, el fortalecimiento de la sociedad digital inclusiva y el ejercicio de la ciudadanía digital con deberes, derechos digitales de los ciudadanos. Tercero, promover la economía digital, la competitividad, la productividad e inclusión financiera en la sociedad digital. Cuarto, fortalecer el acceso y la inclusión a las tecnologías digitales en el país y la confianza digital, fomentando la seguridad, transparencia, protección de datos personales y gestión ética de las tecnologías en el entorno digital para la sostenibilidad, prosperidad y bienestar social y económico del país. En el artículo 9 tenemos quién forma parte de este sistema digital. Todo, y les voy a leer: la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministro de Economía, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, Transportes, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de lo cual nos compete hablar nuestro tema. El Consejo Nacional de Tecnología, el Comité de Gobierno Digital de las entidades públicas a nivel nacional, la organización del sistema privado, la sociedad y la academia y otros actores relevantes para una sociedad digital. En el artículo 12 dice la política estratégica nacional de transformación digital se constituye en los instrumentos estratégicos y orientadores para la transformación digital en el país. A ello nos lleva pues al último artículo, que es el decreto legislativo 1514. Este decreto legislativo, que optimiza la aplicación de las medidas de vigilancia electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento. El hacinamiento es que nos preocupa aquí en nuestro país. En este momento de la pandemia tenemos que tomar las medidas y cumplir la que está disponiendo el gobierno. ¿Qué dice este artículo primero? Su objetivo y finalidad. El presente decreto legislativo tiene por objeto modificar el Código Penal, el Código Procesal, el Código de Decreto Legislativo 1300, decreto legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas de libertad por penas alternativas en ejecución de condena, y el decreto legislativo 1322. El decreto legislativo que regula la vigilancia electrónica para optimizar la evaluación y utilización de dicha medida por parte de los jueces penales como alternativa a la prisión preventiva en caso de las personas procesadas y como parte sustitutoria de la prisión efectiva para el caso de las personas sentenciadas, de aquellas que se acogen a un beneficio penitenciario, conversión de pena o cualquier otra medida de liberación anticipada. Ahí podemos apreciar, por ejemplo, el grillete que se pone a las personas que están con esta medida y que les va a facilitar trabajar a la vez ya no ingresar al penal, y esto va a redundar bastante en el no ingreso a internos para ir sumando al hacinamiento y más bien ir disminuyendo la carga procesal. Dando realce a nuestra charla importante para ustedes, he tenido el honor de invitar a un ilustre jurista desde la ciudad de Lima, es el doctor Eduardo Pachas Pacheco, quien es magíster en Derecho Penal
egresado de la Universidad San Martín de Porres, para lo cual nos ampliará el tema que es muy importante, que es la vigilancia electrónica personal como medida coercitiva dada en el gobierno con el decreto legislativo 1514, para lo cual lo tenemos a él desde la ciudad de Lima. Muy buenas noches, señor Juvencio Ramírez, gracias por la gentileza de sus palabras y también muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme acá a los amigos del norte. En primer lugar, el decreto legislativo 1514 se ha dado justamente para despenalizar el hacinamiento que hay en los penales, toda vez de que ha existido problemas de contagio entre la población carcelaria, pero esto ha llegado a extremos que los propios trabajadores del INPE, los propios miembros del sindicato del INPE, hasta los propios directores del penal han fallecido y otros han sido contagiados. Pero eso no ha quedado ahí. Las personas que también han tenido problemas son los fiscales, jueces, miembros del Poder Judicial, su personal administrativo, de la Fiscalía, de los juzgados, y a través de sus sindicatos también han reclamado que el contagio es masivo y que inclusive hay fiscales que han estado enfermos, y se ha llegado al extremo que el turno permanente de Lima, que antes quedaba en la avenida Bancay, ha tenido que ser mudado de la avenida Bancay a otro lugar y han fumigado. ¿Por qué? Porque se contagiaron fiscales, se contagió el personal administrativo y también se contagiaron el personal policial que estaba ahí. Por tanto, ya no solamente es el tema del penal, ya no solamente son los trabajadores del INPE, ahora involucra a los del Poder Judicial, a los de la Fiscalía, y también vienen al personal de la Procuraduría y de los abogados litigantes que llegan al Poder Judicial y Fiscalía. En general, hasta el día de hoy, las fiscalías no atienden, todo es virtual. Llegamos al extremo en que los escritos que presentan los abogados es a través de la mesa de partes virtual. Los habeas corpus son virtuales y esto ha llegado a un extremo tal que se ha paralizado el Poder Judicial. Y las diligencias ahora han salido una directiva que van a ser todo virtual, es decir, va a ser vía internet, las diligencias van a ser virtuales. Y esto ha obligado a que el gobierno dé el decreto legislativo 1514, por el cual se busca que estos penales no estén tan llenos o no estén tan poblados, porque si bien es cierto, antes de la cuarentena ya existía este problema, no es menos cierto que este problema nadie lo ha querido solucionar. Nosotros vemos cómo el Código Penal en el artículo 268 señalaba antes de la aplicación pues, de estas normas, antes del decreto legislativo 1514, se tenía que dar pues arresto domiciliario a las mujeres embarazadas, tenía que darse arresto domiciliario a las personas mayores de 65 años, a las mujeres que tenían o estaban a punto de dar a luz, no podían ir presos con prisión preventiva. No obstante ello, no se llevó a cabo. Buscaron cualquier pretexto los jueces y fiscales, ¿no? Y si son casos conocidos como Lava Jato o los casos de corrupción de Odebrecht, nosotros vemos pues que la mayoría de los procesados ahí tenían más de 65 años. Por ejemplo, Villarán tenía más de 65 años, pero fue presa. Alan García y todo ese grupo, Nava y todo ese grupo, más de 65 años y fueron presos. Entonces vino el problema del COVID y ahora dice que se los están liberando, pero lo que debieron haber señalado, que la misma ley en ese momento señalaba que era arresto domiciliario, comparecencia restrictiva con arresto domiciliario para esas personas por su edad, porque eran madres gestantes, porque no se aceptaba que en la cárcel una mujer embarazada dé a luz y que su bebé esté pues ahí en la cárcel y conjuntamente con la madre, ¿no? Sin embargo, vemos casos pues en el penal, según las últimas estadísticas de la Defensoría del Pueblo, efectivamente pues hay mujeres embarazadas y hay niños que están en la cárcel. Entonces, este escenario se comenzó a sobrepoblar las cárceles. Ya las leyes señalaban que no deberían haber sanción,
pero sin embargo se sancionaba, ¿no? Había casos de alimentos que le ponían 1 mes, 2 meses, o 3 meses, 4 meses, efectiva, y el hombre iba preso, ¿no? Cuando el Código Penal en el artículo 52 señalaba de que no tenía por qué ir preso, porque las penas de hasta 4 años podían ser prestación de servicios a la comunidad o multa. Sin embargo, vemos penas pues de 3 meses, 4 meses, Magali Medina fue presa 8 meses, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Sucede que los penales se comenzaron a llenar, sucede que tenemos una epidemia, sucede que ya no solamente es el tema del penal, sino se ve los escenarios de los penales hacinados, que ya es un peligro para los fiscales, para los jueces, para los procuradores, para los trabajadores del INPE, porque se están contagiando y ya están muriendo. Entonces, el Poder Judicial ha visto necesario dar este decreto legislativo 1514 en primer lugar, que todos los delitos culposos que merecen pena efectiva se va a aplicar una pena, sale una nueva pena llamada la pena de la vigilancia electrónica. Por tanto, una persona que va procesada por delito culposo se le aplica no una pena efectiva, sino una pena de vigilancia electrónica, por el cual la persona se va a su casa, hay un grillete electrónico que va a estar vinculado a una central electrónica y que el presupuesto del INPE va a ser quien pague y haga el monitoreo y seguimiento de todas estas personas. Pero la ley entró en vigencia, más no el presupuesto, más no la implementación. Y ese es un tema que está aún por resolver. Entonces, ese es un primer escenario. O sea, todos los delitos culposos ahora son pena de grillete electrónico o de vigilancia electrónica. El otro aspecto que también ha sido modificado es el Código Procesal Penal en el extremo de la prisión preventiva, cuando señalaba que los requisitos, en primer lugar, que la prisión preventiva era a pedido de parte y que la cesación de la prisión preventiva también era a pedido de parte, o bien la pedía la Fiscalía o bien la pedía el imputado que estaba detenido a través de su defensa. Por tanto, la prisión preventiva era siempre a pedido de parte y el cese también era a pedido de parte. Esta ley la modifica y dice, puede dejarse de oficio. Entonces, el juez, sin que nadie le pida, ve un caso y hace el cese de la prisión preventiva. Otro escenario que también es importante es que el juez, cuando vea que hay elementos para una prisión preventiva, lo que va a señalar es de que va a preferir la medida de vigilancia electrónica. Por tanto, la prisión preventiva ya el juez la puede cesar de oficio y poner la vigilancia electrónica, y aparte, cuando le hagan el pedido de prisión preventiva, puede pedirse que se le ponga la comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica. Otra de las modificatorias es que antes había una pena de hasta 4 años de pena privativa de libertad que se puede convertir en pena de multa o pena de limitativa de derechos. Ahora ha cambiado la ley y dice de 4 a 10 años se puede convertir la pena de efectiva a pena de vigilancia electrónica, de un día de pena privativa de libertad por un día de vigilancia electrónica. En atención a ello, el imputado ya no va a un penal, sino va a su casa con un grillete electrónico que va a tener. Otro de los aspectos que también es importante y se ha modificado es que la anterior ley de grillete electrónico había tenido problemas en su implementación. En primer lugar, porque el hecho de tener un grillete electrónico y el tener una vigilancia electrónica y una central de monitoreo implicaba un costo que lo tenía que pagar el interno. Muchas veces el interno que estaba preso había perdido el trabajo, había perdido su libertad, muchas veces la única persona que lo iba a ver era la madre o la hermana, porque la familia ya lo había abandonado. El señor no tenía pues cómo generar recursos si está en un penal. Por tanto, esa norma fracasó, ¿no? De 100.000 internos que tiene el INPE a nivel nacional, según las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, solamente 27 habían cogido
la pena del grillete electrónico para que se convierta y pueda señalarse. Pero no obstante, ahí había un primer problema. Por tanto, en esta modificatoria del decreto legislativo 1514, el costo ya no va a ser por parte del miembro de este detenido o esta persona sentenciada. El costo lo va a asumir el propio Estado a través del INPE, que tiene que darle las partidas económicas necesarias para que se implemente y la empresa sea pagada ya no por el interno que tiene el grillete electrónico, sino por el Estado a través del INPE. Entonces ellos son los que van a mencionarse. La ley está dada para todo el Perú, para todos los penales del Perú, pero hay un problema. Aún la partida electrónica, perdón, en la partida presupuestaria no ha sido dada hacia el INPE. Y el otro aspecto es que tampoco se han licitado las compañías que van a ver cuál es el grillete electrónico que se va a poner y en qué lugar van a funcionar. Otro de los problemas que también surgía era que los internos en el domicilio que ellos van a elegir para que le pongan el grillete electrónico, no necesariamente había luz, ni había internet, ni había la llegada. Y ahí había otro aspecto técnico que no se había contemplado y hay que superar. En mérito a ello, esta norma no despenaliza a todos, porque va a haber delitos por los cuales los delitos graves como asociación ilícita, banda, organización criminal, secuestro, extorsión o robo, que van a ser el grueso de la población penitenciaria, los va a excluir. Por tanto, una persona que está procesada por robo, por secuestro, por crimen organizado, no va a poder salir. Esta norma está apuntada a las personas que son delitos de bagatela, como alimentos, delitos culposos, como homicidios culposos, negligencias médicas, etc. Pero no los delitos graves, porque el legislador puso una cláusula que la excluye en ese sentido para que estas personas sigan en el penal para que no puedan salir. Y esto hace que la población penitenciaria no salga 100%. Es mentira que esta va a salir. Por otro lado, muchos de los jueces ya han decretado la libertad y lo han mandado a la Policía Nacional para que ejecute el mandato del grillete electrónico, pero hay lugares en provincia donde el grillete electrónico no está implementado, tampoco está implementado el presupuesto y tampoco está implementada la empresa. Por tanto, la ley está quedando simplemente en el papel y no se está ejecutando. Siguen los problemas y el hecho de que salga la libertad o la resolución del juez firmada pasa a otro escenario o a otra etapa del problema. La implementación y si realmente los grilletes electrónicos están, si la empresa funciona y si el Estado ha dado los presupuestos para ello. Hasta ahora no tenemos respuesta en ese sentido. Eso básicamente es, don Juvencio Ramírez, de los aportes que le puedo dar en virtud al decreto legislativo 1514. Sí, es muy clara su precisión. Importante también sería que nos aclare un poquito en lo que es el decreto 1513, porque ya estuvimos hablando quizás intramuros, extramuros, ahorita sería intramuros, los beneficios penitenciarios. Y los beneficios penitenciarios es parte que tenemos conocimiento que el INPE no tiene en su amplitud, al menos no estuvo preparado y nadie estuvo preparado para esta epidemia, que ahora pues se necesita documentos digitalizados y todo está pues, sabemos que dentro del penal, como dice, pues todo en papel, todo en formatos, en libros, y que a la actualidad no salen los beneficios de indulto, como usted se da cuenta, no salen los expedientes, en el diario peruano son pocos los que están publicándose los indultos, ¿no? Eso quisiera que también nos ilustre, doctor. Claro, acá lo que también surge, si ya se está todo modificando, vale decir, el Poder Judicial actualmente está trabajando a puerta cerrada y su personal está siendo implementado para que entremos a esta nueva etapa digital, ya la mesa de partes física del Poder Judicial ya no existe, va a haber una mesa de partes virtual
donde todas las partes van a presentar sus documentos escaneados y con firma electrónica o con firma en PDF, advierte pues de que hay todo un cambio, no solamente en el Poder Judicial, sino en la Fiscalía, en la Procuraduría, en los abogados litigantes. Este decreto legislativo que da pues y proyecta la despenalización en los penales, advierte que en el tema de beneficios penitenciarios y aquellos que tienen una pena entre 4 a superior a 10 años y que quieran acogerse al beneficio del grillete electrónico, van a tener que tener un informe del INPE favorable en atención a que cómo ha sido su comportamiento de esta persona en el penal, ha sido sancionado, ha habido problemas, ha habido algún tipo de eventualidad, y cuál es el criterio o la opinión que tiene el INPE si procede o no este beneficio a esta persona. Sin embargo, este es un cuadernillo que también tiene que ser presentado al Poder Judicial. Si el Poder Judicial ya no tiene mesa de partes física como antes tenía, y ahora tiene una mesa digital, el documento que tiene que presentar el INPE al Poder Judicial, evaluando las características para que se preste el grillete, se someta al grillete electrónico a este detenido y salga del penal, egrese, todos esos informes tienen que ser a través de digitalizados por la mesa de partes. Por tanto, el INPE, al igual que la Fiscalía, al igual que los abogados de la Procuraduría, al igual que los abogados litigantes, tiene que tener digitalizado todo ese expediente electrónico que se le va a mandar al juez para que lo evalúe. Por tanto, si una persona o un detenido va a hacer un trámite de semilibertad, de liberación condicional o cualquier otro trámite como el indulto, tiene que salir un informe del INPE hacia el Poder Judicial o hacia el Ministerio de Justicia en caso de indulto, y ese documento tiene que ser digitalizado porque ya el soporte papel está desapareciendo. Por tanto, habríamos que preguntar cuántos documentos del INPE están digitalizados, el archivo de los internos está digitalizado y qué situaciones o qué escenarios tenemos. Porque si se va a modernizar el Poder Judicial y no se va a modernizar el INPE, y va a venir un interno pidiendo pues que se someta a esta ley y que le den las facilidades para que sea excarcelado, y el INPE le va a dar su informe favorable que está en soporte papel, pero el Poder Judicial le va a decir tienes que digitalizarlo y presentarlo. Por tanto, hay que digitalizar también los archivos que tienen los internos en el INPE para que sean presentados al Poder Judicial según las nuevas directivas que han salido en el Poder Judicial. De tal forma que también cuando hayan estas audiencias, porque acá para que se dé este beneficio tiene que haber una audiencia y tiene que entrevistarse a las personas que han hecho los informes, y también los miembros del INPE que han hecho, los psicólogos que han evaluado, van a tener que declarar, y van a tener que declarar en forma virtual, así como estamos hablando nosotros, delante del juez, del fiscal, quien finalmente va a resolver. Por tanto, no solamente es el tema del soporte digital que tiene que ser presentado por mesa de partes, sino que los miembros del INPE que han hecho este documento y que sean presentados para declarar, tienen que hacerlo de forma virtual. Por ello, tiene que haber un área informática, tiene que haber videos, cámaras con videos, un soporte electrónico, un lugar que digitalice, una persona técnica que sepa cómo digitalizar, porque si no se va a hacer estos cambios en el INPE, si no se van a digitalizar los documentos, mal haría el Poder Judicial que solamente se digitalicen ellos, sin embargo, el INPE, los archivos de los internos no se va a realizar. Un ejemplo clásico es que hoy día tenemos que todo interno que tiene un mandato de prisión preventiva tiene documentos al momento de ingresar, y si se enferma dentro del penal tiene su historia clínica.
hemos visto ahora, pues, estos escenarios o estos escándalos que han salido en el norte, en Cuarto Poder, que habían internos que supuestamente estaban con COVID y que habían sido llevados a su casa, pero cuando han revisado no le habían hecho ni la prueba de descarte, menos la molecular, y el interno no estaba enfermo, sino había sido una apariencia por el cual los médicos se habían prestado. Entonces, ¿cuánto demora? ¿Cómo se pueden ver esos documentos si están escaneados y están en línea? El juez, el fiscal o cualquier autoridad que los vea, inmediatamente pueden verlo en línea, ¿no? Sin embargo, ahorita estamos con el soporte papel, en el cual la historia clínica, el mandato de detención, implica que una persona del INPE vaya y lo lleve al penal, lo lleve al registro penitenciario, lo lleve al juzgado, y eso implica dinero, trabajo sobre. Cuando ya la tecnología por línea se manda nomás el documento, lo recibe el Poder Judicial, abre audiencia, cita, y las personas interactúan como estamos hablando actualmente. Esos son los nuevos escenarios que se van a venir después del 2020, señor Juvencio. Muy claro, doctor, sus opiniones, con bastante sustento y a la realidad que vivimos. Y muy agradecido por su participación en esta oportunidad, de la cual va a ser de conocimiento para los jóvenes que están de la comunidad estudiantil de la CIPAN, la Universidad Señor de CIPAN. Así que quisiéramos un saludo de despedida, doctor, para este caso. Muy bien, gracias amigos de la Universidad de CIPAN. Un gusto vernos por este medio. Mi nombre es Eduardo Remy Pachas Palacios, soy abogado acá en Lima. También enseño en la Universidad San Martín, soy catedrático, tengo 25 años ejerciendo la profesión y estoy a su disposición. Cualquier aspecto, consulta, conferencia, voy a mandar mis conferencias el jueves, todos los jueves tenemos reunión, son gratuitas vía Zoom. Sería para mí un alto honor que los amigos del norte, como el señor Juvencio Ramírez y todos, sean bienvenidos a estas conferencias. Un fuerte abrazo y un buen fin de semana para todos. Gracias. Estas actividades fueron las que dieron realce a nuestras charlas, para lo cual damos el agradecimiento a todos nuestros seguidores, a nuestra teleaudiencia que nos ha tenido a bien recibir, que agradezco mucho a todos, que Dios los bendiga.